Buenas noches con Salud y Vida, como siempre, intentándoles informar para que gocen de salud y vida. El tema de esta noche, como siempre, es sumamente interesante y más, sobre todo, cuando nos acompaña la doctora Ana González hablando de la salud ocular. Buenas noches, Ana González, directora del Instituto Oftalmológico de Cirugía Ocular del Ferrol. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por otro programa más, dándonos cierta información para gozar de la salud ocular. Ya sabes que estoy encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Bueno, sabemos que Ferrolterra te quiere y también van a estar encantados de que otra noche más, vuelvo a repetir, seas información de esta salud. Vamos a empezar, Ana, hablando sobre estos investigadores españoles que han creado una nueva expectativa de ciencia de visión. Háblanos qué es lo que han inventado para darnos ese punto de esperanza. Bueno, se está investigando mucho en muchos campos y en el campo de la presbicia, que es el campo un poco que se está demandando muchísimo la cirugía de la presbicia, pues está ahora se está empezando a probar y se está a punto de presentar a todos los niveles la nueva lente ICL con corrección de la presbicia. Entonces, esta lente lo que nos va a permitir, hasta ahora las lentes ICL que tenemos, son lentes que utilizamos para la eliminación de la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Son lentes que se ponen sobre el cristalino y permiten eliminar estos defectos de graduación, pero ahora todavía algo más, ahora todavía le van a incorporar, o ya le han incorporado, la corrección de la presbicia, de tal manera que se va a poder beneficiar de esta posibilidad las personas a partir de los 45 años que empiezan ya a notar que su vista cansada les impide ver de cerca, poniéndose esta lente sin necesidad de eliminar el cristalino, pues se va a poder operar al paciente y tener un resultado muy satisfactorio. Ana, yo te voy a preguntar, tú me has hecho una operación similar ya hace años, ¿no? Con esto. Por cierto, tú me dijiste, espera, que esto está en pos de dar más avances. Yo esperé y me evité todos estos problemas que tenía oculares. ¿Qué supera esta técnica nueva a la que me hiciste tú entonces? Pues la técnica que aparece ahora, o sea, la lente que vamos a tener ahora es una lente que no es necesario con ella eliminar el cristalino. Entonces se coloca sobre el cristalino, de tal manera que para todas las personas que no tengan principio de catarata o catarata franca, esta lente les va a permitir eliminar todo su defecto de graduación y mantener su cristalino. Por ejemplo, para ti ya no sería una opción porque tú ya tenías el cristalino un poquito opaco y entonces a ti te vino mucho mejor la cirugía que te hemos realizado, que te permite ver de lejos perfectamente porque te hemos eliminado la miopía y el astigmatismo, y te permite ver de cerca perfectamente porque te hemos eliminado tu presbicia. Lo mío fue 3x1, ¿no? Entonces sí, te dejamos ya, vamos, fenomenal. De verdad que sí, de verdad que sí, yo de quitarme las gafas de cerca y las gafas de miopía. Hombre, aparte que permite, bueno, pues una calidad visual muy buena. Bueno. Sí, yo salí del quirófano viendo ya mejor de lo que entré. Digamos que la presbicia es sinónimo siempre de envejecimiento del ser humano. Sí, siempre. La presbicia es lo que yo le digo a todos mis pacientes cuando me dicen que si están envejeciendo, ¿qué tal? Digo, para mí lo peor del envejecimiento es la presbicia, porque todo lo demás lo va sobrellevando, al principio por lo menos, pues la arruga, la cana, lo que sea, pero el no enfocar de cerca crea mucha alteración en las personas, porque les hace como incapaces, ¿no? Si llega un momento en que si tú sales y te olvidas tu gafa, pues llega un momento en que no te puedes defender, o si tú vas a un viaje y no tienes tu gafa, pues ya no puedes leer la letra de un restaurante o lo que sea. Entonces la presbicia es algo que se va produciendo porque el cristalino pierde capacidad de enfoque por el propio envejecimiento, y la única posibilidad es o utilizar una gafa o la operación. Y Ana, las lentes intraoculares para corregir la presbicia, ¿podemos decir que ya llegaron al
tema más álgido o aún esperamos más avances? Claro, nunca se puede decir en medicina, en ninguna especialidad, que en hemos llegado, oftalmología, ¿no? menos que hemos llegado, porque yo siempre digo a los pacientes, el tiempo siempre juega a favor, porque la investigación va tan rápido que lo que hoy es actual y novedoso dentro de unos años no lo será. Y también juega muy rápido pues en el tema de los avances, por ejemplo, como el tema del glaucoma, el tema de la degeneración macular, gente que a lo mejor en este momento no tiene buena solución, pero va a tener solución en el futuro seguro, y eso crea siempre esperanza para los pacientes. Sí, a mí lo que me conlleva también a cierto grado de impresionarme, si quieres un poco, valga el adjetivo, cuando voy a tu clínica, es que siempre veo alguna máquina nueva, siempre estás renovando máquinas. En sí, esto también avanza como muchísimo, ¿no? Claro, nosotros tenemos un compromiso muy importante, todos los que trabajamos en la clínica, con el avance, con la perfección. Entonces, con renovarnos a nosotros mismos, pues asistiendo a congresos, ahora tenemos el Congreso Mundial, que además es en Barcelona en junio, asistiendo a congresos para estar continuamente a la última, en las últimas tecnologías, los últimos avances, tanto a nivel nuestro de técnicas quirúrgicas que nosotros vamos avanzando, como a nivel de las máquinas. Te voy a decir, hablando de tecnicismos nuevos y recién salidos, háblame del nuevo láser concerniente al tratamiento de glaucoma. Sí, es verdad, es una enfermedad que ya sabemos que es una enfermedad terrible, porque es una enfermedad que no da síntomas y que muchas veces la gente, cuando ya se da cuenta, ya está en un estadio muy avanzado, y esa es la gran pena, porque en ese estadio nosotros ya no podemos devolverle la vista a la gente. Por eso insistimos tantísimo en la necesidad de las revisiones previas, aunque el paciente no note nada, para detectar otras y esta enfermedad en concreto. Entonces, hay un nuevo láser para el glaucoma que nos permite unas bajadas importantes de tensión ocular. Es cómodo el tratamiento para las personas porque se hace por fuera del ojo, y nos permite una bajada muy importante de la tensión ocular. Es una alternativa para la cirugía. Ya sabemos que el glaucoma, cuando no se controla con tratamiento médico, optamos a cirugía, aunque también hay otro glaucoma, que es el glaucoma que teníamos hasta ahora, que es la trabeculoplastia, pero con este nuevo láser lo que hacemos es un tratamiento por fuera del ojo, un tratamiento a través de la esclera, un tratamiento a través de las capas del ojo, pero el láser se aplica por fuera. Bueno, decimos que sigue siendo un gran problema de salud ocular el glaucoma. ¿Y qué se dice? Que a veces las revisiones del ser humano empieza a partir de los 40 años. Pero dinos tú, márcanos más o menos esa fecha de... Vamos a ver, es importante revisarse antes también, pero las revisiones, incluso a personas que tienen antecedentes de glaucoma, que ya sabemos que el glaucoma es una enfermedad que tiene un componente hereditario muy importante, incluso personas que tienen antecedentes de glaucoma, normalmente antes de los 40 les decimos que se pueden revisar cada 2 años, porque aquí en el mundo occidental la incidencia de la enfermedad antes de los 40 es muy extraño, a diferencia de África, que ya lo hemos comentado más veces, que allí el glaucoma empieza a edades muy tempranas, si es un glaucoma muy agresivo, pero aquí con que se revisen las personas cada 2 años por este motivo sería suficiente, y a partir de los 40 cada año sería lo más aconsejable, porque ya la incidencia aumenta. El diagnóstico precoz, Ana, que es lo que pretendemos hacer, y desde hace 24 años fue como nació este programa, para concienciar a las personas de que ante cualquier duda consulte a su médico. El diagnóstico precoz para el glaucoma podemos tener siempre una mejor respuesta. Claro, el diagnóstico precoz es importantísimo en muchas patologías oftalmológicas y del cuerpo en general, y el glaucoma es una de ellas, porque el glaucoma, tanto por tensión alta o incluso con tensión normal, que eso es algo que es muy importante que lo tengan en cuenta los pacientes,
Entonces, porque a veces el paciente me decía, sí, yo me estaba revisando la tensión, pues en mi servicio óptico, lo que sea, y la tensión me daba bien. Claro, pero es que hay glaucoma de tensión normal, entonces la tensión puede dar bien y tener la enfermedad el paciente. Entonces hay que hacer un estudio de fondo de ojo también para ver cómo está ese nervio óptico. Entonces, si detectamos la enfermedad en un estadio inicial, podemos conseguir conservar el nervio óptico. Si lo detectamos en un estadio avanzado, ya el nervio óptico está muy dañado y lo que se ha dañado no se puede recuperar, que esta es la gran diferencia con la catarata. En la catarata, lo que has perdido, cuando te operas la catarata, lo puedes recuperar. En el glaucoma no. Solo podemos frenar el avance de la enfermedad, pero lo que has perdido ya no lo recuperas. Entonces hay mucha gente que viene a la clínica diciendo, vengo a revisarme porque no veo de un ojo, creo que tengo cataratas, me quiero operar, y lo que tienen es glaucoma. Entonces ahí ya la operación no es viable. ¿El nervio óptico se necrosa o queda inhabilitado? Claro, las fibras se mueren. Entonces, al morirse, ya no se pueden resucitar. Las fibras ya están muertas. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico precoz, no solamente en esta enfermedad, también en la degeneración macular. Por eso le decimos a los pacientes que es tan importante, si empiezan a ver las líneas torcidas, que se revisen, porque eso puede querer decir que está apareciendo una degeneración macular. En los pacientes miopes también es muy importante que se revisen habitualmente cada año, pero sobre todo si el paciente de repente empieza a ver muchas moscas volantes. Podemos decir que las moscas son los puntitos negros que no tienen que ser moscas. Efectivamente. Que los miopes ya las suelen ver. Hay veces que me dicen los pacientes, bueno, yo es que como ya veía moscas, digo ya, pero si usted ve muchas más moscas o de repente empieza a ver muchas luces por un lado durante un ratito continuado, no una luz aislada, porque eso la podemos ver en cualquier momento, entonces esos dos síntomas son muy importantes y tienen que revisarse, porque si se detecta el problema en ese momento, se puede tratar con láser. Si no se detecta en ese momento, ya hay que ir a cirugía. El otro día vino un paciente a la clínica que tenía un desprendimiento de retina y él decía que se le había dicho solamente de las luces y no de las moscas. De repente el paciente, fíjate, el día 11 de abril empezó a ver muchas moscas, pero como no sabía que eso era importante, pues esperó. Y entonces luego ya empezó a ver una cortina, empezó a ver un trozo del campo visual inferior que había perdido la visión. El desprendimiento estaba en la parte superior, pero él no veía la parte inferior. Cuando vino, ya tuvo que ir a cirugía. Si él hubiera venido el día 11 de abril o el día 12, cuando vio todas esas moscas, se hubiera tratado con láser y se hubiera podido probablemente solucionar el problema. Entonces, esta es la diferencia entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico tardío. Pues Ana, entonces tengo que reiterar otra vez el agradecimiento a ti por darnos esta docencia de salud, además tan clara, tan comprensible, que es lo que pretendemos también a través del programa, que se nos entienda. Claro, y ahí poner todo el caldo de cultivo, tanto la ciencia médica como el paciente, pero siempre esta información tan básica como acabas de decir, que esas moscas volantes, que nunca van a ser moscas, en el argot médico se llaman moscas, esos puntos negros que nos estamos visualizando en el ojo. Cuando algo aparezca de eso, como nos dice la doctora Ana, siempre recurrir a la urgencia médica. Claro, sobre todo cuando hay un cambio, porque de repente no vemos moscas y de repente las vemos, o de repente vemos algunas y de repente empezamos a ver muchas. O sea, los cambios de ese tipo siempre hay que detectar, que es lo que yo le digo a la gente. Si uno se revisa el fondo de ojo y está perfecto, pues fenomenal, pero el problema es cuando no se lo revisa y está mal. Entonces es preferible hacer 2 revisiones y que no haya problema, que no hacer una y que haya problema. Ana, con todo lo que hay en la medicina, pero esa parte básica de dilatación de la pupila y el fondo del ojo sigue estando estática ahí y siendo sumamente necesaria. Claro, es fundamental, porque si no dilatamos la pupila, y es muy fácil de entender, mira, pudimos haber traído el ojo, la pupila, cuando incidimos la luz sobre ella, se contrae y no nos permite ver la
parte periférica de la retina, que normalmente es la parte más delicada en los pacientes miopes, porque el ojo miope es un ojo más largo de lo normal, entonces la retina se estira para cubrir bien todo el ojo y está más adelgazada y se puede romper con más facilidad. Entonces puede haber degeneraciones en esa parte de la retina que no seamos capaces de ver porque no dilatamos la pupila. Entonces, si vemos una degeneración y la rodeamos con láser, el láser en concreto, este láser, porque hay muchos tipos de láser en medicina y en oftalmología. Claro, lógico. Este láser lo que hace es sellar esa zona que está mucho más débil y evitar que se rompa de todo. Entonces, si detectamos esa zona problemática, se sella alrededor con láser y ya se frena el problema. Has dicho ahora algo que nos identifica, un sistema, pero es como cuando decimos un vehículo, pero hay muchas marcas y cada uno pues tiene su caballaje o su motor de distinta forma. Hablamos de un láser, pero es que hay muchos tipos y cada uno pues los hay de su calidad. No es el mismo un 600 que un Mercedes o que otro coche con más categoría, o sea, con más caballaje. Entonces, a veces cuando decimos de láser, no es que queremos decir, no queremos decir que es láser, pero a lo mejor no es el más adecuado. Que hay que máquinas de esta índole, sistemas de esta índole, que son sumamente específicos para el factor cada problema en concreto que se tenga cada paciente. Y vamos a ¿qué es la cirugía de glaucoma, Ana? Pues la cirugía de glaucoma es aquella cirugía que nos permite, cuando los demás procedimientos fallan, cuando ya los colirios no son suficientes, cuando el láser a veces no es posible, por lo que sea, o no es suficiente, se ha hecho ya y no es suficiente, pues necesitamos que esa tensión se mantenga en unas cifras adecuadas, y entonces recurrimos a la cirugía para el glaucoma. Lo que hacemos con la cirugía es establecer una zona de filtración y eso lo que hace es para entendernos cómo desaguar el ojo para que el ojo no tenga tanta presión y el nervio óptico no siga sufriendo. ¿Podéis dejar a veces un sitito para que se desagüe ese ojo y no tenga...? Claro, hay varios tipos de cirugía de glaucoma, pero lo que hacemos a veces es crear una ampolla de filtración para que a través de esa ampolla el ojo drene, por así decirlo, y el ojo no tenga tanta presión. Bien, vamos a hablar de algo tan sencillo y tan manido, porque es altamente manido. Ojos secos. Las principales causas del ojo seco están a veces también basados en el tema hormonal, pero hay muchas personas jóvenes que tienen no problemas hormonales aún y sí están padeciendo este problemática de ojo seco. Sí, el ojo seco es un gran problema, porque el problema es que da mucha incapacidad a las personas. Por un lado, es una molestia incomodísima, porque es la sensación de tener una arena dentro del ojo, es muy incómodo. Y por otro lado, además, cuando el ojo está seco, y la córnea, que es una superficie que tiene que estar totalmente transparente, cuando está seca se forman pequeñas microheriditas y la córnea ve peor, enfoca peor. Entonces el paciente se queja muchas veces de borrosidad visual. Entonces es un gran problema por la incomodidad y por la alteración visual que produce. Efectivamente, en las mujeres, sobre todo a partir de los 40, hay un problema hormonal añadido que empeora el ojo seco, pero es verdad que hoy en día el ojo seco afecta a gente joven también y a gente muy mayor, a gente de todo tipo, a hombres, a mujeres. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por las pantallas de los ordenadores. Cuando estamos fijos en una pantalla de una tableta, de un móvil, de un ordenador, inconscientemente parpadeamos menos. Nuestro mecanismo de parpadeo, que es fisiológico, que se hace cada X tiempo, está disminuido. Entonces el ojo se seca mucho más, porque al parpadear se lubrica el ojo. Entonces si el mecanismo está disminuido, se seca mucho más. Los ambientes nocivos que tenemos, yo le comento muchas veces a los pacientes, los aires acondicionados. Hoy a veces queremos estar en manga corta en invierno en casa y con chaqueta en verano, y esto es un destroce para el planeta y para nuestro organismo. O sea, los aires acondicionados, las calefacciones súper intensas, los aires acondicionados de los centros comerciales, de muchos sitios, los aviones, los coches. Entonces es muy importante que el ambiente en el que estemos sea lo mejor posible. Entonces todo eso ayuda a la sequedad ocular, y esa sequedad ocular hace que el ojo esté incómodo.
Por eso cada vez se investiga más también en esta parte de la oftalmología, se investiga en que las lágrimas artificiales que utilizamos y que damos a los pacientes sean cada vez con más unos componentes con ácido hialurónico, vitaminas, con muchos componentes para nutrir, lubricar y mantener esa lágrima en el ojo. Y carecer de mucho conservante, ¿no? Claro, conservantes. Por supuesto, conservantes fuera. Los conservantes son los enemigos más importantes del ojo seco. Y otra cosa, cuando lloran los ojos frecuentemente es que algo va mal. ¿Qué nos puedes decir un ojo que llora asiduamente? Bueno, claro, el ojo tiene una forma de defenderse que es enrojeciendo y llorando. Cuando un ojo llora es que hay algo incómodo en ese ojo que está haciendo que el ojo se defienda. Entonces, lo primero que tenemos que ver es por qué ese ojo llora. Puede ser por una inflamación, puede ser porque algo está metido en el ojo, puede ser por un ojo seco, el ojo se defiende llorando, o puede ser también algo que está el lagrimal obstruido. A veces el ojo llora porque la lágrima no es capaz de colar por el punto lagrimal y por el conducto lagrimal, porque el punto lagrimal está cerrado o el conducto lagrimal está obstruido y entonces el ojo llora. Los ojos llorosos en esta circunstancia deben también tener una consulta al oftalmólogo. Sí, lógicamente, si un ojo llora normalmente es por algo y hay que buscar ese algo para intentar eliminarlo. Y Ana, llegamos ahora al pretérito del tiempo, la redundancia, y la llegada de buen tiempo o primavera, cambio de estaciones, conjuntivitis. ¿Sigue siendo la conjuntivitis? Yo creo que se habla menos ahora de conjuntivitis que antaño. Antes yo creo que era un caldo de cultivo que se metía todo, lo que tenía el ojo incómodo, todo era conjuntivitis, ¿no? Claro, porque ahora ya normalmente se nombra más adecuadamente cada patología del ojo. Pero sí que es verdad que ahora con este cambio llegan muchas conjuntivitis alérgicas, que es algo, las alergias son un gran problema actual también, ojos que aún sin tener una alergia importante, pero tienen esas irritaciones tan incómodas para los pacientes, el ojo llora y el ojo tiene mucha incomodidad, mucho picor, normalmente es por algo del ambiente que unido a la sequedad propia del ojo pues hace que el ojo sea más reactivo. Entonces llegan las alergias. Y llega también lo que es el sol. El sol es un irritante muy grande y es algo muy nocivo para los ojos. Yo siempre insisto en que normalmente se dice mucho más en los medios de comunicación la protección de la piel y se habla mucho menos de la protección de los ojos. Es fundamental la protección de los ojos, es fundamental la gafa de sol con filtros adecuados. No es más protectora la gafa porque sea más oscura y además eso hace que sea más incómoda porque el paciente le quita visión y el paciente la usa menos. La gafa de sol protege en función de sus filtros y es fundamental. ¿Por qué? Porque la radiación solar en el ojo también es acumulativa, igual que en la piel, y entonces uno de los factores de daño para nuestra mácula es el sol. Entonces es muy importante proteger el ojo de la radiación solar. Totalmente. Importantísimo, importantísimo que nos grabemos el que tenemos que poner la gafa, aunque no sea incómoda. Es como un zapato, hay que buscar aquel que al paciente le es cómodo, pues igual pasa en la gafa. La gafa tiene que ser cómoda, no nos tenemos que fijar tanto en que nos favorezca, que también es importante que llevemos una gafa que favorezca, pero es muy importante la comodidad, que el paciente casi no se entere de que lleva la gafa, porque así la usará. Lógicamente, si una gafa es incómoda, pues al final se la está uno quitando continuamente. Y la gafa tiene que comprarse en sitios adecuados, en ópticas. ¿Por qué? Porque realmente son los profesionales que saben de esto, entonces ellos nos tienen que asesorar de los filtros que lleva la gafa, de la gafa que nos conviene, del tono que nos conviene, de muchos factores. Una gafa no se puede comprar como un jersey, por ejemplo. Totalmente. Y hace un rato hablaba respecto a los ordenadores que estaban influyendo mucho en problemáticas de ojo seco y esto. Yo, en una oferta que tuvieron las ópticas del noroeste, sobre gafas de protección, yo estoy con esta gafa siempre, por supuesto ahora no tengo que poner gafas, después de haberme intervenido.
y me había recomendado que comprar unas gafas de protección de esto. ¿Qué me va a beneficiar también esta gafa con relación a trabajar en el ordenador? Claro, pues ayuda mucho a proteger, tiene unos filtros, igual que las gafas de sol protegen del sol, pues estas protegen de las radiaciones de las pantallas, ayudan también en que el mecanismo del parpadeo sea más adecuado y que el ojo tenga menos sequedad, o sea que es muy bueno, es muy importante, ayuda a eliminar un poquito la fatiga ocular, entonces este tipo de gafas son fantásticas. Yo la pongo y me encuentro con la... Más descansada. Incluso cuando a veces estoy en la calle y miro el teléfono móvil, me encuentra que me agrede ahora el teléfono móvil y también me agrede. Claro, es otra pantalla más. Claro. Entonces ese es el problema. Pues bueno, esas gafas no son caras y son altamente, como sí, dice todo lo que doctora sea González, filtros para proteger nuestros ojos son fundamentales. O sea, los filtros, pues eso, los solares, los de protección. Es decir, es muy importante utilizarlo y es muy importante que lo compremos en un sitio adecuado, que nos estén asesorando, porque es lo que yo digo, por fuera todas las gafas parecen iguales, pero la gafa de sol, la gafa de filtros, la gafa de graduado, el cristal es muy diferente un cristal a otro, entonces hay que utilizar gafas comprándolas en sitios adecuados. ¿Y qué es el trabeculoplastia láser? La trabeculoplastia láser es un tipo de cirugía de glaucoma con láser que hacemos unas incisiones, el láser se aplica por dentro del ojo a través del láser en el trabéculum para intentar que el ojo desagüe más y baje la tensión. Y quería volver al glaucoma, porque era tan interesante, si tanto perjuicio de salud le da a los ojos. ¿Se conocen las principales causas del glaucoma? Aparte que la herencia genética está ahí. Claro, nos falta muchísimo por conocer, pero no se conoce, la única es la herencia y la alteración a veces en el riego del nervio óptico. Se sabe que personas que tienen bajadas importantes de la tensión arterial no ocular por la noche, mientras duermen, su nervio óptico sufre mucho más, porque es como si no le llegara bien la irrigación. Por eso a personas que a veces están perdiendo campo visual, están perdiendo fibras en el nervio óptico y que tienen la tensión ocular controlada, a veces les mandamos a hacer un holter para ver la tensión arterial por la noche, por si esta bajara demasiado y eso robara nutrición al nervio óptico. O sea, que una de las causas a veces también es esto, pero no se sabe otros factores que puedan influir. Desde luego, yo en el transcurso, tengo que agradeceros mucho a todos mis invitados, que en el transcurso de 24 años me habéis dado tanto saber respecto a salud, y sobre todo tantas satisfacciones de ver los grandes avances, porque, vamos, pensar que una simple bajón de tensión, que no nos percatamos de ello mientras dormimos, y que puede ser factor influyente negativamente para el glaucoma. Desde luego, es un oda a todas esas personas que estudian medicina, que lo llevan tan humanamente y tan profesionalmente. La tensión ocular es igual a glaucoma, ¿no? Vamos a ver. ¿O es el comienzo? Es lo que te comentaba antes, puede haber glaucomas normotensos, o sea, en el glaucoma hay que darse una serie de factores, es como un puzzle. Si la tensión ocular está alta y el nervio óptico está normal, si está poquito alta, a veces decimos hipertenso ocular y entonces lo estamos controlando, aún no le ponemos tratamiento, depende. Entonces, ya si la tensión ocular está alta y el nervio óptico lo vemos ahí un poquito ya que está empezando a afectarse, pues ahí ya está el conjunto, la enfermedad de glaucoma. Pero a veces hay tensión ocular normal y nervio dañado y también es el glaucoma, porque es el glaucoma normotenso. Por eso la gente no se debe de quedar tranquila solamente diciendo, bueno, pues tengo la tensión ocular bien, ya no tengo la enfermedad. Eso no es así, hay que hacer un análisis y un estudio de su nervio óptico. Y con respecto a lo que decías antes, sí, la medicina es una gran carrera y avanza muchísimo, y el estar al día en esos avances es fascinante, porque así podemos ayudar muchísimo a nuestros pacientes. Y háblanos otra vez,
¿cómo son los síntomas más notorios del glaucoma? Esa pérdida de visión lateral, esas... cuéntanos. Ahí ya es tarde, o sea, los síntomas es que no hay síntomas, entonces eso es el gran problema de esta enfermedad. Por eso es importantísimo las revisiones preventivas, porque no da síntomas. A veces yo le digo a los pacientes, pero ¿cómo no se ha revisado antes? Porque tiene el nervio muy dañado y ahora ya podemos hacer menos. Digo, es que no notaba nada, me dice el paciente. Claro, es que ese es el gran problema. El campo visual se empieza a perder por aquí, por el extremo. Entonces el nervio se empieza a dañar por aquí, o sea, se daña por el centro, pero las fibras del centro son las que nos dan la información del campo visual periférico. Entonces empieza poquito a poco a quemarse el nervio y cuando llega al centro ya es tarde. Por eso hay que revisarse, porque no da síntomas, excepto en el glaucoma agudo, que es un glaucoma donde muchas veces el ángulo, porque estamos hablando fundamentalmente de ángulo abierto, en el ángulo cerrado, a veces hay un proceso que es el glaucoma agudo, que ahí la tensión sube muchísimo de repente y el paciente tiene dolor e inflamación. Y hablábamos sobre las gafas de sol, sobre la protección solar para evitar todas estas problemáticas, para evitar la radiación ultravioleta. Las gafas de sol no son ubicadas simplemente para el verano, ¿no, Ana? Claro, las gafas porque de sol. hay días que incluso pueden estar nublados y tener mucho radiación ultravioleta, ¿no? Efectivamente, la gafa de sol, por eso yo siempre aconsejo a los pacientes, sobre todo que vivimos en Galicia, que adquieran una gafa de sol que no sea muy oscura, porque si no le quita mucha vista y la usará menos. La gafa de sol, incluso el día que hay sol y nube, que hay poquito sol, pero que hay un resol, también es necesario, claro. Los rayos ultravioletas son los más perjudiciales. Claro, y depende de la franja horaria y de muchos factores. En las operaciones de catarata que nosotros hacemos, la lente intraocular pues ya lleva un protector solar también, pero es muy importante la utilización de la gafa de sol. Y Ana, la patología más grave que hoy en día cursa por la clínica, ¿cuál es? Hay muchas patologías graves. La mácula es un problema muy importante, pues porque aún no tenemos un freno definitivo a la enfermedad, a la degeneración macular. La degeneración macular seca, aunque tenemos alguna ayuda, tiene poco tratamiento todavía. Y el glaucoma también es otra patología muy grave. La catarata es una patología importante, pero se puede solucionar. Se puede operar, entonces la consideramos menos graves, aunque cuando la gente lo deja mucho, a veces las operaciones son muy complejas, sobre todo si se asocia a síndrome exfoliativo, que es muy típico en Galicia y donde los ligamentos tonulares están muy inestables y luego la operación se complica mucho más. Hay muchas patologías graves y volvemos a lo mismo, lo importante es la revisión precoz. De todas formas, son patologías en las que se está avanzando cada vez más. Ahora la cirugía que hacemos de catarata, pues ya la mayor parte de las lentes que ponemos son lentes multifocales que permiten al paciente también eliminar una gafa y estar mucho más confortable, no necesitar gafas ni de lejos ni de cerca. Entonces cada vez se está eliminando más patología en la degeneración macular, cada vez hay más avances, las moléculas que infiltramos cada vez son más modernas y mejoran la calidad de visión del paciente. Muchos de los pacientes por lo menos tienen más capacidad para frenar el avance de la enfermedad. Y Ana, si aquí eres amiga y querida, pues no podemos olvidar la gran labor que haces compartiendo tu profesionalidad y tu saber y tu humanidad, que sin humanidad no podrías llegar a lo que estás haciendo. Dedicar a estas personas que están tan olvidadas en el Senegal y en la India, y vas a operar a estas personas que carecen de visión. ¿Cuál es tu próxima...? Pues ahora en octubre nos volveremos a África, estamos ya preparando duramente la campaña y lo que comentábamos antes de patologías graves, fíjate, la catarata, que a nosotros es una cosa que no la consideramos demasiado grave, depende de con qué prisma se mire, claro. Porque la catarata allí es algo muy grave porque les deja absolutamente ciegos, con una técnica relativamente sencilla y
que tenemos en Occidente para poder resolver eso, y en cambio allí les deja ciegos. O sea, las enfermedades que son graves aquí, allí ya no tienen ni posibilidad ninguna de solucionarse, porque hay que estarlas tratando continuamente y son tratamientos muy caros, pero la cirugía de la catarata, que es algo que aquí normalmente todo el mundo puede acceder a ella, sin embargo allí es gravísima porque les deja ciegos. Por eso es tan importante el intentar ayudar cada uno con lo que pueda y en la forma que pueda, porque hay muchas otras personas que están mucho peor que nosotros y que nos regalan su gratitud y su sonrisa. Pues cuídate, para reforzarte un poco, para estar fuerte en el tirón, porque son muchas horas al pie de un quirófano y con las ganas de hacer una y hacer otra para dejar a esas almas con el poder de la visión corporal, porque la del alma ya lo tienen, pobrecitos, porque son altamente agradecidos, como dices. Te voy a hacer una pregunta que tiene más transmisión de mi compañero Dani, que ya estamos fuera de tiempo, pero hace años decíamos la vitamina A para los ojos, que era aquella que nos protegía. Hoy en día hay unos complejos muy buenos para los ojos. Incluso algunas de las lágrimas vienen con vitamina A. Sí. O sea, que siempre también es bueno a veces en consulta preguntarse si es que están carentes de ciertas vitaminas, claro, para esto, ¿no? Fundamental, la alimentación equilibrada es importantísima en toda la patología del cuerpo en general y del ojo. Para la mácula también la alimentación equilibrada es fundamental. Pues Ana, como siempre, mi agradecimiento por estar aquí y por darnos la esperanza de que si nos ponemos un poco tanto la ciencia como la persona a ver algo, lo que cambia en nuestra visión, que tengamos la posibilidad de dar a los ojos la salud esa que todos necesitamos. Ana, muchísimas gracias, que sigas con fuerza para compartirla con tu saber a estas almas que te necesitan en el Senegal y en la India. Bueno, yo encantada de estar aquí y de compartir también y ayudar a ellos en lo que lo pueda. Y otra cosa, se siguen recogiendo en vuestras clínicas las gafas, claro, y en las ópticas del noroeste, ¿no? Sí. Así que todas las personas que tengan gafas inservibles, sean de sol, sean lentes, ustedes por favor déjenlas, pues saben que hay personas que necesitan de ese instrumento que para ustedes ya no es servible. Nada más, muchísimas gracias por sintonizarnos y saben que este programa se repite el domingo por la tarde y el próximo martes cuento con todos ustedes, Dios mediante. Hasta entonces.